Voy a compartir pantalla. El módulo que estamos tratando es de planeamiento estratégico de los servicios de salud o organización de salud. Vamos a ver lo que es la planificación estratégica, que nos dice que es una herramienta estratégica que nos ayuda o nos permite tomar decisiones para determinar ciertas organizaciones en un entorno que puede llevar a un camino sobre una planificación a futuro, ciertos cambios para adaptarse en ciertas entidades o instituciones relacionadas al área de salud. Aquí nos dice que se utiliza de manera para lograr lo que son mayor eficiencia, eficacia y calidad de los buenos servicios y bienes de calidad para promover una buena salud. Vamos, ¿quién me dice o qué entienden por estrategia de planificación? Según la herramienta que vemos acá. Vamos, Elizabeth. O Marta. A leer. Sí, lee, más o menos me dice qué tú entiendes por esa planificación estratégica y qué nos lleva, a qué conlleva. Ay, padre, déjeme ver que no me sale completa. Solamente me permite ver hasta donde dice eficacia, maestra. Aquí. Ajá, sí, eficacia, calidad de los beneficios y los servicios que provee. Doctora, vamos a ayudar a Marta. Ajá, dígame. Bueno, doctora, la planificación estrategia son un conjunto de técnicas o maniobras que se utilizan en una institución, como le decía ahorita, reconociendo sus debilidades con un objetivo de fortalecer, de mejorar, de brindar un servicio, como dice al final acá, con eficiencia y eficacia. Así mismo, la planificación o planeamiento no es más que buscar ciertas debilidades que tiene cierta entidad o organización para mejorar lo que es el servicio o los problemas de análisis que se puede presentar durante el proceso de organización. Aquí nos dice que consiste en relacionar ciertas metas, como estaba diciendo Elizabeth, sobre una organización determinada. Puede ser en base a una política o programa, según el objetivo específico que se quiere encaminar a la meta. O sea, establecer ciertos métodos, los cuales pueden asegurar ciertas políticas y programas que vayan a beneficiar o mejorar lo que es el servicio prestado. En cuanto a nosotros, el área de salud, o sea, nos viene diciendo que si nosotros nos planificamos o nos organizamos según la estrategia basada a la entidad del hospital, tenemos unos objetivos y una meta, buscando que debilidades y fortalezas, y dentro de las fortalezas vamos creciendo, y dentro de las debilidades lo que vamos es mejorando ciertas capacidades que podemos implementar.
Aquí nos dice que dentro del planeamiento estratégico de los servicios de salud intervienen ciertos elementos que vamos a ver más adelante. ¿Qué elementos puede intervenir en esa planificación estratégica para producir lo que son las fortalezas y debilidades de la entidad? Tenemos la primera es, vamos, ¿quién me ayuda? Vamos, ¿quién me ayuda a compartir y a leer? Concepción de salud. 1. Concepción de salud. En la actualidad, se considera que además de las condiciones físicas, mentales del individuo y mentales del individuo, en su estado de salud intervienen, no sigo para abajo, profesora, no me des espacio. No te des espacio. No. Interviene lo que son las relaciones familiares y sociedades. O sea, que dentro de los procesos que intervienen para una planificación, aparte del estado físico y mental del individuo, según la concepción de salud, también están las relaciones familiares y de la sociedad. El segundo es los recursos y prioridades. Dentro de ello es la necesidad de reconocer al momento de planificar el nivel de impacto de las acciones que vamos a realizar y la distribución de dichos recursos que vamos a utilizar, de modo que estos sean dirigidos hacia los elementos que aporten mayor beneficio, teniendo en cuenta las prioridades enumeradas, cuál es la más importante, e ir desglosándola de la menor a mayor de ellas. Tenemos también lo que es el costo, que dentro del costo tenemos que tiene que dar los beneficios explícitos de lo que es el costo de los servicios de la entidad, que va a prestar posteriormente a lo que es la planificación del proceso de estrategia. Entonces, dentro de esos procesos que pueden intervenir para darse una planificación, tenemos la concepción de la salud, tenemos lo que son los recursos que van y prioridades, y tenemos los costos. O sea, que tenemos que tener en cuenta para qué va dirigido el proyecto, o para, dentro de ello, también tener en cuenta las prioridades, desglosarlas, cuáles serían las más importantes y cuál sería su mejora. Y teniendo en cuenta también el costo, el nivel de recursos físicos que se pueden utilizar en ellos. Dentro de ello también encontramos lo que son hacinamientos, como vemos la epidemiología, que nos dice que el perfil epidemiológico de la población se va viendo modificado y en la esperanza de la vida se va prolongando. ¿Cómo? Tratando con ello consigo mismo lo que es la aparición de las enfermedades crónicas de alto costo y las patologías que se van socializando o implementando en los países de desarrollo, basado a qué? Al desarrollo que podemos buscar en cuanto a las investigaciones epidemiológicas. También tenemos lo que son las intervenciones, que dentro de ello vemos las diferentes intervenciones de salud, que son las diferentes capacidades que dan un impacto sobre las condiciones de salud. Etapas para hacer una planificación del servicio de salud. Vamos, ¿quién me ayuda acá? Vamos a analizar las diferentes etapas de planificación estratégica. Bueno, profe, la primera dice análisis de la situación de salud, que fue lo que estábamos tratando de hacer, me imagino, con la actividad del FODA, ¿no? Digamos, todas las fortalezas, amenazas, las oportunidades, y a partir de ese análisis, de ese levantamiento, pues tendríamos
como una línea basal, saber a dónde estamos, ¿no? Y las oportunidades que tenemos para poder avanzar y trazar unos objetivos. De lo que usted decía anteriormente, decía aquí el segundo, definir las prioridades. Usted mencionaba que incluso para el tema de los costos, de lo que disponemos de dinero, ya teniendo la importancia de lo que nosotros podemos ofertar, tenemos que definir cuáles son nuestras prioridades. Y eso va basado, creo yo, en las metas que se ha propuesto la institución, ¿no? Identificar las intervenciones, yo creo que la identificación de las intervenciones va muy ligado con las acciones que se deben tomar para poder, digamos, lograr esos objetivos que van encaminados a ese objetivo general. Bueno, las intervenciones se van a definir. Imagino que una intervención definida incluye también ahí los recursos humanos, los recursos económicos que la intervención requiere, cuándo se va a hacer, los indicadores de evaluación de cómo se van a medir los resultados de esas intervenciones. Y luego dice el desarrollo, implementación y evaluación de un plan. Yo creo que eso es como cíclico, ¿no? Y que se debe como que además de la implementación, de evaluar cada cierto tiempo cómo el plan va evolucionando. Claro, claro, Leonardo, así mismo. Todo está más claro y preciso. Se supone que si vamos a hacer un análisis, pero tenemos que tener en cuenta lo que es la situación que vamos a elaborar o trabajar, definir lo que son las prioridades, que recuerden que dentro de las prioridades pudimos visualizar que eso va a depender del grado y las intervenciones, como estaba diciendo Leonardo, eso va a depender del estado de salud de las personas, va a haber también el costo y definir ciertas intervenciones. Y lo que es el desarrollo y planificación no es más que ya vaciar todas las investigaciones que hemos hecho en cuanto, ¿para qué? Para buscar una mejoría o planear, hacer ese planeamiento que sea para beneficio del sistema y implementarlo, lógico, a ver y modificando lo que son las diferentes debilidades y fortalezas que han ido evolucionando durante un periodo de tiempo. Profe, Diga. yo tengo una duda. ¿Las preguntas se hacen al final o a medida que la clase va desarrollándose? Durante la clase, porque esto es para socializar todo lo que hemos trabajado. Entonces, esos 5 acápites se encajan dentro de las etapas de planificación, que son 3, que son la situación diagnóstica, las alternativas de solución y la formulación del plan. Sí, porque sí se basan. Lo que pasa es que eso va a determinar de qué entidad está, porque todo proceso, o sea, toda etapa o planificación tiene una logística y varía mucho. Elizabeth, ¿quería decir algo? Sí, profe. Okay, gracias. Yo, evidenciando estos acápites, me voy un poquito más allá y no solamente a lo que es mi institución, sino que ahora estamos hablando de una realidad, por ejemplo, epidemiológica de mi país, que es un país tropical, que tengo que, si voy a planear una estrategia, tengo que tener pendiente primero esas enfermedades tropicales que siempre nos afectan para tener cubierto estos costos y esta problemática que se puedan presentar, diría yo. No, claro que sí. Ciertas problemáticas, por eso es que algunas veces cuando bueno, vamos a socializarlo con el proceso que tuvimos del brote de eso de 2 años y medio, que no estaba dentro de una planificación, no se hizo ningún plan, solamente la circunstancia, o sea, la situación llevó a organizar, a implementar lo que es una organización o hacer una estructura para fines de ¿qué? De solucionar esa crisis o de solucionar ese problema que estaba en el momento, que actualmente lo que hizo que se plasmó ahora en el Sistema Nacional de Salud y en el Ministerio Público los procedimientos planificados, o sea, los pasos que se deben realizar para eliminar lo que es la pandemia que tuvimos, que era el COVID. Y se quedaron lo que son las planificaciones y estrategias que siempre se siguen utilizando, que es el mismo protocolo. Sí, sí, correcto.
Tenemos los propósitos de esta planificación, que es dirigir la organización, mejora la eficacia, destaca lo que son los problemas de bajo rendimiento, elimina la duplicación de los esfuerzos y concentra los recursos y mejora la comunicación, estableciendo que las metas realistas, o sea, que sean realistas, que tengan una finalidad de certeza y de evaluación ¿para qué? Para dar un buen beneficio y así verificar cuáles son las debilidades de nuestra entidad y ir eliminando esas debilidades para convertirlo en fortaleza. Importancia del plan estratégico. Vamos, ¿quién me ayuda acá? Bueno, dice importancia de la planificación estratégica. Dice que frente a un mercado de salud imperfecto, la planificación estratégica es fundamental. Dado el carácter predominante social de la atención a la salud, la planeación debe ser impulsada por el Estado. En la búsqueda de equidad, calidad, la eficacia y la eficiencia de los servicios de salud, la planificación estratégica resulta un ejercicio clave. La planificación estratégica de los recursos humanos en salud puede ser un factor determinante en el desempeño de las instituciones. Asimismo, dentro de la importancia hay que tener en cuenta lo que son los predominios sociales y en la búsqueda de ¿qué? De equidad, que sea equitativo, que tenga una claridad y una especificación y eficiencia en cuanto a los servicios de salud, según el planteamiento de organización de los servicios claves, como cuáles, los que nosotros manejamos día a día, que algunas veces nos percatamos o reforzamos y que no, nosotros no vamos a hacer esta práctica porque esta práctica porque no podemos hacerla. Algunas veces se nos escapa de las manos y lo que hacemos es que desdoblamos lo que son la planificación o desdoblamos lo que son los procedimientos que como entidad nos corresponden. Análisis de la situación actual. Identificar y luego, o sea, identificar el lugar o el hábito o el ámbito para la cual queremos planificar. O sea, que dentro de los planeamientos o plan estratégico, lo que tenemos que identificar son el lugar, ¿no verdad? O el ámbito donde vamos a trabajar y luego comenzar a hacer lo que es la planificación estratégica. ¿Qué hay que tener en cuenta en cuanto a esa planificación? La visión y misión. Vamos, la misión, ¿quién me ayuda? La visión. Vamos, Jocelyn. Visión. Sirve para dar dirección a todas las actividades del establecimiento de salud y es la base para que los trabajadores tengan una orientación común en el desarrollo de sus acciones. Visión. Planteamiento que expresa los propósitos y su compromiso social. Describe la razón de ser de la organización y sus distintivos principales. O sea, que la misión de cada entidad no es más que las actividades que establece cierta entidad. ¿Para qué? Para orientar los desarrollos o acciones que se puedan finalizar o realizar en la entidad. Y la misión va dirigida a al propósito y al compromiso que tienen cada una de las entidades. ¿Para qué? Para lograr lo que son los distintos principios que establece dicha entidad. Análisis de la matriz de FODA. Vamos. Marta. Dice así. Análisis de la matriz FODA. En esta parte del proceso, los gerentes se concentran en el análisis de la capacidad gerencial,
de servicios financieros y tecnológicos mediante la identificación y evaluación de sus aspectos internos básicos. Te voy a dar viendo. Para esto se utilizan dos categorías definidas por la gerencia estratégica como fortalezas y debilidades, entendiéndose por fortaleza el indicador que facilite o contribuya al cumplimiento de su misión y visión, y como debilidad el indicador que limita o impide el cumplimiento de la misión corporativa. Claro, dentro del análisis de la matriz de FODA, lo que hay que tener en cuenta, dónde se va a centrar, en qué nos vamos a centrar según lo que es el análisis o el planeamiento, en los servicios financieros y tecnológicos, teniendo en cuenta la capacidad general que me genera lo que es el análisis y teniendo en cuenta lo que son las estrategias de fortalezas y debilidades de cada entidad. ¿Para qué? Para que me ayude con los indicadores que me van a ayudar a fortalecer y a contribuir el cumplimiento de ¿qué? De su misión y visión. Y los indicadores de las debilidades, lo cual me van a limitar o me van a impedir que pueda cumplir cierta misión en el área corporativa. Criterio de evaluación según el análisis interno. Recuérdense que dentro de la matriz FODA hay dos análisis, tanto un interno como un externo. Vamos a ir visualizando de qué trata el análisis interno y el análisis externo. Aquí que me ayudan, bien, teniendo en cuenta lo que son las fortalezas y debilidades y según el grado que se puedan presentar. ¿Vamos? Bueno, seguimos. Dicen que la fortaleza, criterios de evaluación de análisis interno, está el grado y está la fortaleza. Toda situación que fortalece a la misión o a la visión, que permite aprovechar oportunidades o enfrentar amenazas externas. Totalmente desarrolla en la compañía hoy, requiere solo ajustes mínimos. Existe, funciona bien y hay acciones concretas para mejorar aún más. Existe, funciona, aceptable, pero hay acciones concretas y generalizadas para mejorar. Tenemos la debilidad, que se complementan de toda situación que limita o impide el cumplimiento de la misión y de la visión, aprovechar una oportunidad o que refuerza una amenaza. Definitivamente no existe en la compañía actualmente. Existe, es totalmente deficiente hoy en la compañía y no hay acciones para mejorarla. Y existe, es deficiente y hay algunas acciones aisladas para mejorarla en el corto o mediano plazo. Asimismo, dentro de lo que son los análisis internos, podemos ver lo que es el grado de las fortalezas y debilidades. Dentro de ello, podemos visualizar que son las fortalezas, o sea, es la que fortalece la misión y visión, que lo vimos anteriormente, que aprovecha todas las oportunidades que pueden hacer una amenaza externa en la entidad. Y las debilidades son las que limitan o impiden que ese cumplimiento de tanto la misión y visión se puedan cumplir, y lo que hace es que refuerza las amenazas, o sea, los daños que se puedan producir. Dentro de ello tenemos un nivel que lo podemos catalogar de mayor, medio y menor. Aquí vemos que dentro del mayor, según nuestras fortalezas de la entidad, que se desarrolla lo que son las fortalezas en la compañía, pero requieren de ajuste mínimo para que se pueda facilitar. Y dentro de su debilidad nos dice que significativamente existe en la compañía, pero actualmente. Dentro de los medios, como decía Marta, es que puede funcionar, pero no correctamente. Y dentro de la debilidad es totalmente indiferente dentro de la compañía y no hay acciones para mejorarla.
Y dentro de lo mínimo nos dice es que funciona, pero no tiene la acción correcta. ¿Para qué? Para mejorar las fortalezas, y lo que hace que las debilidades se aíslan y no hay mejora ni a corto ni a largo plazo. Aquí análisis interno, tenemos lo que es el mismo valor, pero aquí vamos a ver lo que son las oportunidades y amenazas. O sea, que dentro de los análisis internos encontramos lo que son las fortalezas y debilidades. Y entre los externos encontramos lo que son las oportunidades y amenazas. ¿Quién me ayuda acá? Vamos, chicos. Yo le ayudo. Vamos, Elisa. Oportunidad. Análisis externo. Oportunidad. Es toda situación externa que favorece el cumplimiento de la misión o de la visión. La amenaza es toda situación que afecte o puede afectar en forma negativa al cumplimiento de la misión o visión de la organización. Un mayor grado es una situación favorable hoy o en el corto plazo, es decir, a menos de un año. Y en una amenaza a mayor plazo es un hecho negativo hoy o en corto plazo, es decir, a un año o menos. En la oportunidad de medio grado tenemos una tendencia firme, la cual es favorable al mediano plazo, más de 1 y menos de 3 años. En la amenaza de mediano grado es una tendencia firme negativa en el mediano plazo, es decir, más del año y menos de 3 años. En la oportunidad de mínimo grado tenemos una probabilidad de ocurrencia en el largo plazo a más de 3 años. Y una amenaza de grado mínimo, hay probabilidad de que su impacto sea negativo y que suceda en el largo plazo, es decir, a más de 3 años. A más de 3 años, así mismo. Elizabeth, si nosotros podemos analizar lo que es las oportunidades y amenazas, si nos basamos al proceso de los 2 años y medio anterior que sufrimos sobre el COVID, pudimos encontrar una fortaleza y oportunidad, y la amenaza, lo que hicimos. ¿Qué hicimos con la amenaza? Bueno, profesora, con la amenaza nosotros hicimos una evaluación primero, tuvimos que sacar de abajo, hicimos una evaluación de cuáles eran los riesgos y a lo que llegaba a corto y a largo plazo, lo que se podía evaluar, evidenciar. Entonces, dependiendo de esos hallazgos, fue que se fueron surgiendo ciertas estrategias para tratar de palidar esa situación del COVID, lo que al final de cuentas realmente rindió fruto, un trabajo en conjunto, donde obtuvimos, digamos, que una de las menores tasas de fallecimiento en muchos de los países latinoamericanos. Entonces, dentro de la amenaza, lo que hicimos es que eliminamos, ¿no? Debilitamos lo que es la amenaza y disminuimos la amenaza. ¿Por qué? Por vía de un planeamiento que se realizó teniendo en cuenta todas las oportunidades, todas las debilidades y las fortalezas que pudimos hacer para que se haga. En cuanto a eso, a todas las medidas que tuvimos y utilizamos durante el proceso de COVID y que actualmente todavía lo seguimos usando. Exacto. Construcción de la matriz de FODA. Vamos, consiste en realizar un cruce entre los indicadores internos y externos que pudimos visualizar anteriormente dentro de las oportunidades y amenazas, que con los indicadores externos pudimos ver lo que son las fortalezas y las debilidades. ¿Para qué? Para formular lo que es una estrategia organizada. Aquí vemos lo que estábamos visualizando en la imagen anterior, que dentro de las debilidades y fortalezas pueden ser tanto internas como externas. Dentro de la amenaza encontramos las externas y las oportunidades. Dentro de lo interno encontramos lo que son las debilidades y las fortalezas. Dentro de las debilidades pueden ser tanto, son negativas, y las fortalezas son tanto positivas. Es igual como la
el análisis externo, que encontramos las oportunidades que también son positivamente. Priorización y análisis del problema. Vamos, Malta. La priorización es establecer un orden de importancia para su atención. El análisis del problema es que todo problema tiene una serie de manifestaciones visibles o aparentes y un conjunto de factores que lo producen, que están detrás y no siempre son reconocidos. Por ello es necesario profundizar en las causas o explicaciones de los problemas seleccionados a partir de las relaciones causales que puedan identificarse, a fin de identificar las de mayor importancia e incidir o actuar sobre ellas. Sobre ello. Aquí vemos que dentro de los análisis del problema, como nos dice Marta, o sea, son unas series que se van produciendo una detrás de otra, ¿verdad? Y que son reconocidas. Y dentro de ellas también son necesarias puntualizar. ¿Durante qué? Durante la causa. ¿Para qué? Para dar explicaciones a una problemática y se pueda solucionar. Puede pasar que dentro de esos análisis de problemas nos pasa mucho en el día a día de la guardia. Hay veces que tenemos un problema. Ahora mismo, tuvo el doctor Pérez y ese doctor Pérez tuvo problema con un medicamento o la aplicación de un medicamento o la sustancia de un medicamento que tenía que estar pedido desde por la mañana y son las 4 de la tarde y el medicamento no está dentro de los medicamentos que normalmente se aplican en el área de emergencia. Ese es un problema que es una serie que se va dando una detrás de otra, porque no es que suele pasar con el doctor Pérez, es que suele pasar con ciertos médicos muy frecuentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en cuanto a eso? De esos problemas, buscar los factores para que no se convierten en una secuencia, una detrás de otra, y lo que hace es evitar lo que son las profundizaciones para que puedan causar o evitar lo que es un análisis de ello, o sea, un problema. Y dentro de la priorización, como aquí nos dice que es la importancia, ¿por qué? Porque establece un orden de atención. Si yo me organizo en cuanto a lo que es mi servicio y dentro de mi servicio, yo tengo una planificación, porque eso es lo que nos distingue a cada uno de nosotros como médicos, que nos clasificamos o nos identificamos por el orden de trabajo que nosotros hacemos. Ay, no, ese doctor es muy recto, ese doctor es muy aplicado, ese doctor no se ríe con nadie, ese hombre o sea, él no se comunica, él es muy reservado. O sea, son formas que nosotros tenemos, ¿para qué? Para establecer, pero es un orden de trabajo que nosotros tenemos. Ay, el doctor no le gusta que le quiten esa hoja, le gusta que todos sus expedientes, cuando él lo vaya a buscar, estén en orden, que no la hoja clínica esté por un lado, que la hoja de enfermería esté por otro, que la hoja de análisis esté por otro lado. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros a identificarnos, a tener un orden importante en cuanto a lo que es la atención y evitar lo que son los análisis de problemas, o sea, evitar lo que es la confrontación o la producción de problemas. Dentro de la DAFA tenemos un árbol de problemas, que dentro de ello podemos encontrar, vamos, ¿quién me ayuda? Vamos, Elizabeth. Árbol de problemas. Se usa para agrupar de manera ordenada las ideas del personal. Ayuda a determinar causas primarias como secundarias. Utiliza la relación causa-efecto, lo que ayuda al equipo a comprender la complejidad del problema. Da una idea global y la complejidad para solucionarlo. Es participativa y grupal. O sea, que cada problema tiene un árbol.
que dentro de ello lo que hace es que agrupa ciertas formas de ideas y personas. ¿Para qué? Para que puedan determinar las causas, tanto primarias como secundarias, que se pueden dar en la situación de su área de servicio o entidad. Dentro de ello teniendo en cuenta que la causa-efecto, que por eso es que debemos trabajar en equipo y evitar que ese problema o causa sea compleja y tener lo que es la complejidad para solucionar tanto las ideas como globalmente, como participación en grupo y participación activa de cada uno de nosotros que trabajamos, o sea, del colectivo que trabajamos en el área o servicio de salud. Algunos criterios de selección para priorizar los problemas. Anteriormente vimos que dentro de las herramientas principales que hay que tener en cuenta en un planeamiento organizacional son estos criterios. Vamos, ¿qué me dicen? Vamos, Leonardo. Leandro, perdón. Dentro de esos criterios está la eficacia, lo efectivo, la equidad, la accesibilidad, la adecuación y lo que estábamos hablando, que es el análisis estratégico, que es el FODA. Mire, profe, usted quería hacer un comentario, ahorita pasó, pero ahorita hablábamos de la priorización y ahí entró el tema de la equidad. Y me recordé una discusión que tuvimos hace unos días, ¿sabe? Por el tema de, en especial por el tema de la atención. Ajá. De pacientes extranjeros. Ahí volví y recuerdo incluso con Raimundo en estos días estuvimos hablando en el hospital sobre eso. Y mire, y en verdad, naturalmente, según lo que aprendimos con el Reglamento Sanitario Internacional, con lo de Alma Ata y demás, es ese tema, el tema de la equidad. Ahora bien, usted sabe que se hace un poco difícil. Digamos, digo, es necesario hacerlo, ¿no? Pero se torna un poco difícil, en especial porque no todo el mundo está sensibilizado con dar un trato equitativo a los pacientes. Y incluso eso va con el tema de en las áreas de triajes, emergencias y urgencias, donde a veces eso por una que otra razón, por situaciones, se puede violar. Y lo otro que quería comentar era sobre lo que decía mi colega Aquino, sobre la parte epidemiológica, que todos esos ajustes se deben hacer tomando en cuenta la parte epidemiológica. Mire lo que nos pasó, por ejemplo, con el COVID. Obviamente eso era algo que no estaba planificado, pero, por ejemplo, tenemos mucha gente que viene, por ejemplo, de Haití, de Venezuela, de otros países, que tienen condiciones de salud que no son las que nosotros tenemos. O sea, por ejemplo, los venezolanos, no todo por discriminar, sino porque tenemos que conocer epidemiológicamente. Tienen condiciones virales y otras enfermedades que no son frecuentes aquí. Y si no nos planificamos, ni sabemos que está viniendo esa cantidad de personas, o por ejemplo los asiáticos, por ejemplo con el tema de las hepatitis y demás, si no encajamos eso en la planificación, no vamos a poder entender lo cambiante que es el perfil epidemiológico y pudiéramos estar recibiendo una serie de enfermedades y condiciones para lo cual no estamos planificados, pero no estamos planificados tal vez porque no nos hemos puesto a pensar que el perfil epidemiológico puede cambiar por elementos como por ejemplo los viajes, la gente que se va moviendo de un lugar a otro, o el alto turismo que tenemos en el país, por el área de Bávaro y demás esos lugares. Por ejemplo, por aquí, por el área de, yo soy de vivo en San Pedro, en Juan Dolio, por ahí eso era un área donde la incidencia de VIH, gonorrea, sífilis, era altísima y sigue siendo alta. Sí, y obviamente un papel que incide mucho es ese elemento de los extranjeros y eso cambia el perfil epidemiológico. El que vaya a hacer gestión hospitalaria debería tomar eso en cuenta sobre los servicios como una oportunidad estratégica, valga la redundancia de la tarea que usted nos dejó, para aprovechar eso y poder aperturar algún servicio que pueda prevenir esa condición. Bueno, ese era mi comentario. Es que hay plan estratégico. Pasa que ciertas entidades, tanto públicas como privadas, la cumplen y no la cumplen un 100%, que eso es lo que estábamos viendo el grado o sea, viendo los grados de lo que es el análisis interno y externo. Porque pueden ser que ellos tengan la estrategia, pero no la cumplan un 100%. O si la cumplen, no la cumplen correctamente. Que eso es lo que pasa. Entiendo que sí, que el área epidemiológica debe tener un poquito más de base, más de énfasis y más de apertura
en lo que es el sistema de salud. ¿Por qué? Porque es una de las principales entidades que nos dice en qué nivel o en qué grado de enfermedades nos podemos encontrar en la República Dominicana. ¿Qué pasa? Normalmente esto es un país endémico, aunque no haya lupus, aunque no haya, perdón, lepra, aunque no haya hay las otras enfermedades que están endémicas, pero normalmente cuando tú entras a otros países que sí saben que este es un país endémico, obligatoriamente tú tienes que llevar tu régimen de vacuna o tú tienes que hacer un proceso de vacuna. Ejemplo, yo le comenté anteriormente, yo estudié fuera, tuve la oportunidad de estudiar en Cuba. Normalmente cada vez que yo viajaba a Cuba, yo tenía que entrar 40 días en cuarentena. O sea, cada vez que yo venía a mi país a pasar un mes de vacaciones, cuando yo me reincorporaba, yo tenía que durar 40 días de cuarentena. Cuarentena era que yo no salía solamente a comer. Yo tenía que estar en mi habitación y, lógico, ellos me daban mi tratamiento de paludismo, otras enfermedades endémicas de nuestro país. Y nosotros le decíamos, pero que nosotros no tenemos nada mejor, ¿no? Es que tenemos que dar, porque ustedes vienen de un país que es endémico, o sea, que ustedes conviven ya con ciertas patologías e entidades epidemiológicas que aquí nosotros no la tenemos. Y teníamos que siempre el proceso, normalmente, como nosotros como estudiantes teníamos que hacer eso, hasta finalizar lo que es el proceso de la carrera. Pero aquí nunca lo toman en cuenta, es al contrario. Si nos vamos, Leandro, a lo que es el programa de vacunación, aquí no se cumple un 100%. Si se cubre un 50% porque nosotros como entidad, o sea, vamos a decir las madres, somos responsables y tenemos que llevar a nuestros niños porque tenemos un calendario o un notario o un recetario que nos dice a nosotros cuáles son las fechas o las edades correspondientes que se debe vacunar a nuestros niños. Pero la mayoría de nosotros, las madres, después de los 4 años, nosotros nos olvidamos de la vacunación. Ah, que en la escuela hay una vacunación. Ah, sí, mira, déjame ponérselo. Ahora, a ver si está dentro del programa de ellos. Sí, ellos entran. Pero el programa de vacunación aquí no se cumple un 100%. Dime, Leandro. Profe, mire, con eso que usted menciona, justamente el ministerio en los últimos días, por las amenazas que hay en las Américas de brotes, varicela y demás, está haciendo una campaña para mejorar el tema de la vacunación. Yo siempre he tenido mis comentarios, yo soy epidemiólogo y siempre he tenido mis comentarios sobre eso, en especial por la calidad de la vacuna, digamos, en cuanto a si se cumple o no toda la cadena de frío. Ahí siempre hay un tema. La gente que sabe que está, por ejemplo, por la frontera, por ejemplo, por aquí, para el área de San Pedro, en los Batelles. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo conozco muchos pacientes que usted le hace antígeno de superficie, en especial para la hepatitis B, y mire, con esquema vacunado y no aparece. Sí sabemos que hay unos pacientes que son más difíciles de inmunológicamente hacerse, de cubrirse, ¿no? Pero también tengo mis dudas sobre la calidad de la vacuna y demás. Yo creo que es un tema ahí que hay que revisar. Las neveras se dañan, anda la gente que varios por varios con una neverita con hielo, con 3 granitos de hielo. Si se dañan está bien, pero no hay, algunas veces ni aparece neverita, hay escasez de neverita. Profe, pero ok. Donde yo pasé mi servicio comunitario, así que se le llama, yo lo pasé en una monte, ¿cómo se dice? Montaña arriba, que ahí pasaba, para yo llegar era obligatoriamente con vehículo 4x4. Y ahí llegaba, imagínate. Es así como ustedes dicen. Pero todo eso va a depender. ¿Qué pasa?
sí hay una planificación, sí hay un programa, pasa que no se cumple. Que ahora lo estamos determinando como sistema de salud. ¿Por qué? Porque estamos visualizando o estamos enfocados. ¿Por qué? Porque tenemos varios casos con varicela. Vamos a comenzar el programa de vacunación. Eso no se puede. Es mejor, hay que evitar antes de lamentar. Entonces, por eso es que yo digo que algunas veces sí tienen su planificación, sí tienen su estructura, sí tienen su organización, pero no se cumple. El rango de mayor, tanto interno y externo, no se cumple. Formulación de los objetivos. Nos dice que para formular los objetivos, según el árbol del problema, y redactar lo que son los problemas y las causas determinadas de los términos positivos, que dentro de ello podemos ver lo que son las oportunidades y ver las fortalezas, es de modo sencillo identificar con facilidad cada objetivo y los resultados que vamos a obtener según el periodo que vamos a utilizar para hacer dicho análisis o proceso estratégico. Dentro de ello hay que tener en cuenta lo que es redactar los objetivos adecuadamente, que son los recomendables para usar en los verbos infinitivos. Aquí, cuando vamos a realizar lo que es el análisis, hay que tener en cuenta el ar, er, ir. O sea, son unos verbos que se usan para determinar la acción que vamos a hacer en cuanto al análisis. Importante. Vamos, ¿qué me ayuda acá? Es muy importante que identifiquemos a los facilitadores y los restrictores previamente a la ejecución del plan. Una vez identificados estos, nos proponemos una serie de pasos que nos permitan limitar la acción de los restrictores o convertirlos en facilitadores. Otro aspecto importante a considerar es la de la viabilidad económica, es decir, analizar la disponibilidad de los recursos financieros para ejecutar las actividades del plan y buscar fuentes de financiamiento a nivel local o nacional. Una vez que se haya analizado la viabilidad, se pueden redefinir los resultados, actividades y metas posibles de ser ejecutadas. O sea, no quiere decir que para uno tener lo que es el resultado visible y los resultados de actividades y metas ya ejecutadas, tenemos que tener en cuenta lo que son los indicadores. Dentro de ellos son los que facilitan las informaciones y a la misma vez la que restringe cierto plan de ejecución, pero teniendo en cuenta que las diferentes vías, o sea, dentro de ella pudimos visualizar al inicio del capítulo que son las económicas, ¿no, verdad? Los recursos financieros que van a ayudar a realizar dicho plan o planeamiento en cuanto a ello, que puede ser nivel local o puede ser nivel nacional, que va a determinar la función que se va a realizar en ese planeamiento. Aquí hay que tener en cuenta, aparte de eso, la programación, que es el momento de concebir las formas concretas y específicas de intervención sobre aquellos problemas que han sido previamente seleccionados por su importancia. Aquí vemos lo que son las estimaciones de los recursos. Vamos. Y Dani, pero yo ahorita te oí, no te escuché, pero no te he vuelto a hablar. Aquí Vamos, está. Jensi. Okay. Estimación de recursos.
Es necesario, una vez establecidas todas las actividades, estimar los recursos que necesitamos para poder cumplirlas, tanto en personal de salud como en materiales, insumos de servicios y otros. Este será un primer paso para poder conocer los costos de cada una. Con ello será posible elaborar con facilidad el presupuesto por programa y área, viabilizando la adecuada distribución de los escasos recursos, facilitando la gerencia dinámica, flexible y oportuna. O sea que si estimamos los recursos nos ayudan a tener lo que es una gerencia dinámica y flexible y oportuna. ¿Para qué? Para poder cumplir lo que son los planeamientos que se han establecido. Sigue Gensi, que sigue acá en la estimación de recursos. Para poder realizar estos cálculos, es útil contar con una lista de precios actualizados de los principales recursos considerados en el plan. Una vez establecidas las metas, se calcularán los recursos en dos grandes áreas: cálculo de los recursos humanos y cálculo de los gastos operativos, materiales, servicios, bienes, equipamiento e infraestructura. O sea que dentro de ello hay que tener en cuenta lo que es el equipamiento del servicio de salud y la infraestructura, basándose a los recursos tanto humanos como operativos en cuanto al plan que se va a realizar en la entidad. Vamos, análisis del entorno. El objetivo del análisis del entorno es tanto conocer la situación actual como saber cuál va a ser su evolución y en qué forma va a afectar el hospital con el fin de adaptar a las necesidades del mercado. Algunas de las dimensiones propuestas en el análisis del entorno de salud son la demanda, la forma de la competencia, la tecnología, la estructura financiera y el impacto de la legislación. Bueno, el análisis entorno entonces se va basado a lo que son las competencias tecnológicas y estructura financiera, teniendo en cuenta las demandas propuestas por el análisis y el entorno que se va a hacer el planeamiento. Vamos. A fin de relacionar el centro de salud con el ámbito del entorno, se realizan 5 análisis. Análisis de las tendencias ambientales, análisis de las industrias de servicio sanitario, análisis de los grupos con interés en el centro de salud, análisis de las fuerzas del mercado local. Y, por último, el análisis de los recursos claves actuales y futuros. El proceso equilibrado de la formación de la estrategia, hay una información sobre el área de la influencia y una información sobre otras organizaciones. O sea, aquí dentro del proceso podemos ver que el área que influye, que eso va a depender el área que está determinada para hacer el planeamiento y otras entidades que pueden también lo que es aportar o dar ciertas informaciones para dicha organización. Técnica del análisis del entorno, ¿qué hay que tener en cuenta? Proyección. En las técnicas del análisis del entorno tenemos que tener en cuenta la proyección, la previsión y la prospección. ¿Qué nos dice eso, Elizabeth? Bueno, la proyección es hacia dónde nos queremos dirigir, lo que queremos lograr. La previsión es lo que ya evaluamos, lo que vimos, de lo que tenemos conocimiento del problema. Y la prospección es como el análisis prospectivo hacia el futuro, qué queremos lograr y hacia dónde llegaremos. Así mismo. La característica común de estas técnicas que tienen finalidad, ¿cuáles son? La característica de las técnicas que pudimos visualizar en el entorno.
Continúo. Sí. Las características de la técnica son, es que tiene una visión parcial del entorno, la economía social, tecnológica, etc. Las variables son cuantitativas, objetivas y conocidas y se ignoran las cualitativas. Suponen estructuras constantes con interrelaciones estáticas. Hay un único futuro, explicarlo por el pasado. Los modelos son deterministas y cuantitativos. La actitud hacia el pasado es pasiva y de la adaptación. O sea que las características son indispensables. ¿Por qué? Porque están basadas tanto a lo que es la economía social y la tecnología, pero teniendo que puede ser cuantitativa y cualitativamente, sin ignorar ninguno de los conocimientos que se tiene durante el proceso de la estrategia y planeamiento, y que es interrelacional y estática, o sea, que puede estar tanto nacional como interrelacional, y estática porque se puede quedar hasta ahí, hasta el nivel que se pueda llegar o pudimos llegar en cuanto al planteamiento inicial, y que es para futuro. ¿Por qué? Porque se puede prolongar lo que es el análisis o resultado, y que puede ser también diferentes modelos, puede ser determinista y cuantitativos, y que puede ser positivo, ¿para qué? Para el pasado, y adaptativo lo que es el futuro. Vamos, construcción del escenario para el problema. La construcción de un escenario tiene como objeto definir un estado futuro de un sistema conocido actualmente, al menos de forma parcial, e indicar los distintos procesos que permiten pasar de la situación presente a la imagen futura. O sea, que la construcción de escenario no es más los acápites que podemos señalar o que hemos identificado durante un proceso que nos va a llevar a una imagen futura de que del análisis que se realizó en cuanto a las debilidades y fortalezas que tuvimos durante el proceso de el planeamiento. Clasificación de ese escenario. Escenarios exploratorios, son predictivos. Su propósito es facilitar una investigación de las capacidades potenciales de un sistema dinámico. Escenarios estratégicos. Secuencia casual de los esfuerzos para resolver el problema que se deduce del futuro entorno. Escenarios de distribución. Relaciona la cadena de sucesos y las necesidades de recursos de un servicio de salud para poder ejecutar una estrategia específica. O sea, que dentro de los escenarios debo tener en cuenta la explorativa, que es lo que exploramos, que es lo que buscamos. Y el escenario estratégico, que no es más que los problemas que vamos a tener en cuenta. ¿Para qué? Para deducirlo o buscar en un futuro o un entorno para lo que es la mejora. Y la distribución son aquellas que se van haciendo, distribuyendo a lo que son los servicios de salud. ¿Para qué? Para buscar un plan estratégico que sea eficiente para solucionar lo que son las amenazas y debilidades. Vamos. Dentro de la clasificación de los escenarios tenemos dos clases que son genérico y específico. Vamos a ver. El genérico incluye factores demográficos, políticos, sociales y tecnológicos, además del análisis de las tendencias del sector sanitario nacional, de la financiación, legislación y del análisis de las posibilidades de utilización. Tenemos el escenario específico, que es el que construye con criterios similares cada organización al examinar los factores locales
y la competencia y su estructura y capacidad de gestión. Y capacidad de gestión. Vamos, Leandro, ¿qué nos dice esta clasificación de escenario? En cuanto nos encontramos a una eventualidad ahora mismo, que nos vemos en lo que es el brote de varicela. Bueno, maestra, en lo que dice la clasificación de los escenarios genéricos y específicos, en cuanto a lo que confiere a lo genérico, fíjese que habla de elementos que son muy así generales, muy globales. O sea, hay elementos que tienen que ver como la política, en especial la decisión política, lo social. Fíjese que, por ejemplo, cuando traspolándonos lo del COVID, fíjese que lo social tuvo mucho que ver en cuanto a que se transfiriera el virus, a que se manejara, o sea, porque está muy apegado a las creencias de las personas y también al uso de la tecnología. Fíjense que la tecnología es un arma de doble filo. La gente se puede informar, pero la gente también se puede, digamos, desinformar del asunto. Lo otro es, por ejemplo, la financiación. Y la financiación tiene que ver con lo que hablamos ahorita, de la disponibilidad de recursos para atender una situación X o Y. En este caso, con lo que usted habla de la varicela, tiene que haber una disposición sanitaria, económica, para que llegue la vacuna, ¿no? Y también en cuanto a lo político, por digamos, las relaciones internacionales con la OPS, OMS, para que se facilite la vacuna, o sea, sea más fácil. Lo específico tiene que ver mucho con el constructo de las unidades que tengan que atender esa situación de salud. Por ejemplo, que las entidades, por ejemplo, que nuestro hospital pueda, qué sé yo, a través de sus planes, organizar las actividades que puedan, por ejemplo, afrontar eso. Por ejemplo, en el caso específico de la varicela, sería, por ejemplo, tener acciones como parte del plan estratégico en la que intervengan las distintas áreas para identificar los pacientes que tengan varicela, etcétera, etcétera, que sean notificados a tiempo. Bueno, eso sería ya, tiene que ver con la capacidad de gestión, ¿no? Eso sí, hablando de lo genérico en cuanto a la línea, ahí no vemos si estamos buscando el factor demográfico. ¿Cuál es el factor demográfico? Las escuelas. ¿Cuál es lo político? La entidad del Ministerio de Salud Pública que está haciendo el programa. Lo social, lo social y lo tecnológico. Aquí lo vemos en la radio, televisor, las diferentes formas de mecanismos de llegar la información. Y en cuanto acá a lo específico, es casi similar a lo genérico, pero está basado más a la organización de los exámenes. O sea, que después que se aplique las vacunas en el área demográfica, que va a ser en el área de las escuelas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños menores de rango de edad, ahí es que se encuentran, para hacer más práctico lo que es el planeamiento en cuanto a ese programa que se está haciendo y planeamiento que se está haciendo para controlar o disminuir lo que son el virus de la varicela. Método de construcción del escenario del problema. Vamos. Los escenarios sanitarios, en especial los genéricos, analizan las siguientes cuestiones. La estructura demográfica de la población en el momento actual y en el futuro, agrupada por edad, sexo, profesión y nivel de salud. Los servicios y tratamientos médicos actuales y futuros, el riesgo y los indicadores de exposición al mismo. Las medidas políticas, programas de prevención, incremento o disminución de las ayudas médicas. Las prevenciones económicas, el desarrollo social y las actitudes hacia la salud. Etapa de construcción del escenario. Seguimos. Las etapas de construcción de un escenario son identificar las variables que debe considerar el centro de salud
determinar el periodo de tiempo que se desea cubrir, las condiciones relevantes o críticas que vayan a fluir en la actuación futura del centro, asignar valores y probabilidades a cada una de las variables, donde se emplean, al igual que en las fases anterior, el método de Delphi. Elaborar el escenario inicial a partir del análisis de la situación de partida de cada variable y decidir el número y el tipo de escenarios que se van a desarrollar y la materia de estudio. Tenemos que diseñar los escenarios intermedios para distintos periodos de tiempo, intentar eliminar alguno de ellos con objeto de que el escenario final no sea impreciso. Tenemos el séptimo, construir el escenario final que determinará la situación correspondiente a ese futuro, y no veo la otra parte. Al futuro de tiempo prefijado y limitado de los más exactamente posible, o sea, más rápido posible. Entonces, dentro de la etapa nos dice, para construir el escenario hay que identificar el centro de salud, determinar el tiempo que puede tener periódicamente, que puede ser a corto, largo o mediano plazo, las condiciones relevantes o críticas que pueden actuar para que pueda ser futuro en el centro, asignar valores y prioridades de qué, de ciertos métodos como cuál, el Delphi, y elaborar lo que es el escenario, a partir de qué, del análisis en cual me voy a encontrar, partiendo de qué, de ciertas variables, teniendo en cuenta los números y tipos de escenario que podemos desarrollar en el problema. Y antepenúltimo, diseñar el escenario intermedio. ¿Para qué? Para poder eliminar algunos objetivos que me puedan ayudar al escenario final. Y por último, construir lo que es el trabajo final. ¿Para qué? Para que me lleve a una respuesta con un tiempo fijado y delimitado que no sea exactamente lo más posible. O sea, que no sea para un futuro, sino hasta el momento que se pueda determinar lo que es el planeamiento. ¿Para qué? Para mejorar lo que son las amenazas y oportunidades. Los escenarios en la planificación estratégica hospitalaria. Vamos, India y Dania. Se recomienda seguir las siguientes etapas: analizar el área de la influencia del establecimiento de salud, realizar previsiones de la evolución de la demanda y, por último, construir los escenarios. Análisis del área de influencia del hospital. El área de influencia corresponde a poblaciones atendidas por un recurso. En el caso de los servicios públicos, no presenta el territorio que les ha sido asignado, sino los usuarios actuales y potenciales. Aquí vamos a hacer dos análisis. Primero es el establecimiento de salud, teniendo en cuenta que la evolución de la demanda del problema y construir el escenario. Y la otra es analizar lo que es la población atendida según los recursos que se utilicen durante ese escenario, tanto en el sector público y como en el territorio donde está actualmente el usuario y potencialmente lo que se va a realizar en el planeamiento. Objetivo. Vamos, los objetivos del planeamiento hospitalario. Con el objeto de... Sí, Dime, Dani. Leandro. No, lee, Dani. Con el objeto de prever las demandas que van a generarse en el área de influencia, se necesitan conocer 4 informaciones: la población total, su estructura por edad y sexo y las tendencias demográficas, la demanda sanitaria,
la cuota de mercado o índice de penetración, previsiones de la evolución de la demanda y el diseño de escenarios. O sea, que para tener un objetivo en cuanto a la información para un plan estratégico, yo tengo que tener en cuenta lo que es 4. Dentro de ella es la población total, teniendo en cuenta lo que es la edad, el sexo y la tendencia demográfica, que es el sector o área o territorio. Tenemos lo que son las demandas sanitarias, o sea, cuál servicio es que se presta más en cuanto a ello. Y las cuotas del mercado o penetración de ellos, la prevención evolutiva y el diseño del escenario. Vamos, Leandro. Profe, mire, primero, aquí no, mire a ver si te le bloqueo el micrófono aquí, no que quiere hablar, pero yo quería comentar algo, y es que con relación a esto, por ejemplo, allá en el hospital de la ciudad Juan Bosch, hace unos meses nosotros hicimos un pequeño análisis, porque al inicio, o sea, como el hospital es, digamos, modelo y un hospital, digamos, reciente, fue diseñado pensando en una población X. Pero en el último año y medio, digamos, o un poquito más, pues se ha triplicado prácticamente la cantidad de pacientes que se atienden vía emergencia, internamientos y otras áreas. Por lo que eso ha complejizado, ¿no?, el tema de la atención, porque si naturalmente se estructuró con un plan para atender una población. Y lo otro es que se hizo un pequeño análisis sobre la tendencia de crecimiento demográfico del área a la cual al hospital le tocaría, por ejemplo, allá en la ciudad de Juan Bosch, pero ha crecido vertiginosamente, es el número de edificios, de personas que se han mudado, es enorme. Entonces, obviamente, un hospital que se creó con una estructura que era básicamente, digo yo, como si fuera para una UNAP ampliada, ahora ha tenido que atender una población con una demanda enorme. Grandísima. Sí, incluido todos los colegas extranjeros que se han mudado, que no entendemos mucho del idioma y que dificulta muchísimo la atención. Ahí en el análisis es importante, ya que, ¿por qué? Porque se supone, como usted está diciendo, Leandro, que ese hospital fue con una finalidad y con una población determinada, y entonces está sobrepoblado. Entonces se supone que los servicios se están dando, pero no adecuadamente. Es así. Porque la demanda es más grande que los mismos recursos que ustedes están teniendo, porque se supone que la población está basada o el hospital está basada a una población, y cuando vamos a poner de 2,000 personas, 3,000 personas y vienen 8,000, ¿cómo tú vas a acaparar tantas personas? Y el servicio, aunque lo brinde y le estemos dando, no va a ser un 90%. Dime, Marta, ¿quería decir algo? Nada, mirando a Raimundo Nova con ese traje. Otros métodos de análisis. Vamos. Los métodos cualitativos del escenario de construcción. Dale, Raimundo Nova. Vamos, Marta. Deja a Raimundo tranquilo. Métodos cualitativos de construcción de escenarios. Son procedimientos fundamentalmente intuitivos basados en descubrir las tendencias básicas y proyectarlas a futuro. Posteriormente se modifican algunas de las variables y se construyen los escenarios opcionales. Tenemos el análisis de la vulnerabilidad, que es una técnica de grupo cuyo objetivo principal es descubrir los aspectos de entorno que puedan dañar la supervivencia de la institución. Entonces, dentro de los análisis externos, tenemos dos variantes. Tenemos el método cualitativo y tenemos el análisis de vulnerabilidad. Análisis interno. Evalúa lo potencial del hospital, la capacidad global considerada del centro de salud como un sistema que incluye toda la capacidad específica
desarrollada para cada función básica en la cual además se refortalecen una de otra. Por lo tanto, dan lugar a la sinergia. Vamos, ¿qué me ayuda? El análisis global. El análisis global de la organización interna y su funcionamiento es la suma de los resultados del estudio de las áreas hospitalarias fundamentales, la gerencia y la dirección, los programas fundamentales y de los servicios asistenciales, el factor humano, el cuerpo facultativo, composición y cultura de la organización y las interrelaciones entre todas las áreas. En el análisis interno del centro se recomienda utilizar información sobre los servicios producidos, acerca del personal, especialmente de los profesionales sanitarios, y sobre las operaciones y de los resultados financieros. Claro, dentro de los análisis global, interno y financiamiento hay que tener en cuenta que se basa según en los hospitales, según en la gerencia, la dirección, los programas funcionales, los servicios asistenciales, las facturaciones humanas, el cuerpo facultativo y comprensivo. También teniendo en cuenta lo que son las culturas de organización e interrelación entre todas las áreas del sistema hospitalario. Técnica para el análisis interno. Dentro de ella encontramos lo que es el análisis funcional, perfil estratégico establecido, análisis de los aplaneamientos, la cadena de valor y el análisis de competencia. Esas son las técnicas para hacer un análisis interno. Tenemos también en cuenta lo que es el monitoreo y evaluación y reajuste del plan. Nos dice que es un proceso por el cual el equipo técnico analiza la información a fin de determinar si esta es ejecutada, la acción según lo planificado y si está dando efecto el resultado. Aquí tenemos los indicadores que son de carácter cualitativo, por lo cual resulta que pueden reflejar por parte de la realidad y por otras razones algunas, teniendo en cuenta lo conveniente según la metodología cualitativa de evolución que va a realizar con mayor profundidad el análisis. Dentro de los indicadores que se pueden utilizar, vamos a ver lo que es medir el logro de los objetivos, monitorear la ejecución del plan y evaluar los cambios de tendencia del estado. Dentro de ella hay que comparar los niveles de los logros entre las áreas de trabajo y el establecimiento de salud. Dentro de ello también el cumplimiento de esos indicadores y características es que son válidos, objetivos y sensibles y específicos. Dentro de los válidos nos dice que de manera se puede medir lo que realmente pretende medir. Los objetivos nos arrojan a los mismos resultados que vamos a utilizar para diferentes personas. Y sensible es la capacidad que adapta los cambios en la situación o hechos que vamos a estudiar. Y lo específico refleja los cambios que pueden ocurrir durante la situación que podemos observar en el planteamiento. Tipos de indicadores. Vamos. Tipos de indicadores. Entre los tipos de indicadores
Está el de insumo, el de proceso, el de efecto o resultado y el de impacto. Dice que el de insumo mide la disponibilidad de recursos en relación con la población a la cual van destinados. El de proceso se refiere van orientados a medir los servicios producidos, ya sean las actividades, el tiempo por actividad, la productividad, el rendimiento, el uso y la utilización. El de efectos resultados se refiere a los que miden los efectos de los servicios producidos, como son la cobertura, la eficiencia, la calidad, el conocimiento, la actitud y el comportamiento. Y por último, el impacto, que generalmente son multifactoriales y se consiguen en el plazo, a largo plazo. Evaluación. Iris sigue. La evaluación dice que es un proceso de comparación, medición cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de los objetivos y actividades propuestos en el plan. Se propone que la evaluación sea trimestral o por lo menos una vez antes de culminar cada año. En se tomarán parte todos los actores involucrados en el proceso de planificación. O sea, que la evaluación final no es más que cualificar los objetivos y actividades ya planeadas. Puede ser trimestral o anualmente, pero deben reunirse todos los que están involucrados durante el proceso de planificación. Demanda y producción de servicios. Tipo de demanda de atención. Dice que los tipos de demanda de atención tenemos el potencial, real, insatisfecha y efectiva. La atención potencial es la demanda generada a partir del perfil epidemiológico y demográfico poblacional. La demanda de atención real es la demanda generada por la carga de enfermedad y necesidad de atención preventiva y curativa. La demanda de atención insatisfecha es la demanda real que no es atendida por el sistema de salud. Y la demanda de atención efectiva es la demanda atendida por el sistema de salud. Aquí mismo, Leandro, mira, si nos vamos desde un principio, todo lo que es gestión hospitalaria, lo que hemos analizado. Uno son lo que es tratar la edad, sexo y raza, basado a eso, a la atención, y la demográfica, o sea, el entorno, el territorio, la población, todo es en base a eso. Lo que es el plan o planeamiento estratégico organizacional va basado a la población o situación que nosotros nos encontramos. Si hacen un buen análisis dentro del Hospital Juan Bosch, se van a encontrar con muchas debilidades. Y las fortalezas y oportunidades son muy pocas. ¿Por qué? Porque la demanda es muy grande. Y aunque quisieran o puedan, no pueden cumplirla. Vamos, ¿cómo estimular la demanda de atención? Vamos, la potencial. Bueno, yo voy a leer. No veo la última. Dice que la potencial se define como toda la demanda que potencialmente podría generar una población a partir de su perfil epidemiológico y debe ser demográfico o demológico. La fuente es la información sobre condiciones de salud de fuentes diversas. El indicador es el modelo matemático probabilístico, o sea, estadística, ¿no? La demanda de atención real es la generada por la necesidad de atención en un periodo de tiempo, y la fuente son las encuestas nacionales de salud. Y el indicador son las personas que declararon un problema de salud en un periodo de referencia. La demanda efectiva es aquella que se define como la atendida por el sistema de salud, y sus fuentes son los registros oficiales de las acciones de salud. Y los indicadores son consultas otorgadas, egresos hospitalarios, estudios de diagnóstico clínico y tratamientos, intervenciones quirúrgicas y partos atendidos. No puedo leerla insatisfecha porque está cortada, pero dice que es la demanda real no atendida por el sistema de salud. Y la fuente son las encuestas nacionales de salud. No veo que dice más abajo.
las personas que declaran un problema de salud por algunas razones no utilizan los servicios de salud. O sea, que esas personas declaran el problema, pero no usan los servicios. Hasta aquí el día de hoy con la construcción del Plan Estratégico Organizacional de Salud. ¿Dudas, aclaraciones, inquietudes? Vamos, Leandro, que yo sé que tú tienes muchas. Pero se nos escapa de las manos. No, está bien, profe. Ahí, como lo dice, todo se trabaja políticamente, demográficamente, financiada. Hay muchos factores que aunque queramos, no podemos. Nos quedamos siempre como que, ajá, y entonces, ¿para qué? Pero así es. Recuerden que dentro de todo lo que es la planificación intervienen ciertas entidades y dentro de esas entidades son los que dan los financiamientos para que se puedan producir las situaciones a mejoras y se pueda producir un buen análisis en cuanto a la estructuración de los hospitales o entidades de sistema de salud. Antes de finalizar, dudas, aclaraciones sobre las asignaciones, cómo vamos trabajando, cómo vamos yendo y cosas. Recuerden que nos queda poco tiempo. Yo les estaba diciendo a los otros grupos, yo solamente me queda la semana que viene y la próxima. Solamente me quedan 2 módulos con ustedes. Ya después de ahí se incorporará el facilitador. Y por último quedan con el doctor Charles. ¿Dudas? Sí, yo tengo una pregunta. Con respecto a la última tarea. Como usted sabe que la planificación estratégica es muy amplia, yo quiero saber, no la he realizado, de hecho esta noche me voy a poner, si uno puede realizarlo por área. Por ejemplo, yo soy del área de administración, específicamente contabilidad. Si yo puedo enfocarme en esa área para realizarla. Claro, porque ahí dice de su centro de salud. Se supone que no es del área entera de salud, sino el área que usted domina. A eso porque yo me basé. Exactamente. Ok, pues muchísimas gracias. Todos son diferentes áreas, no solamente son No, ya yo tenía la cabeza grande, yo de ahí área que yo desconozco completamente. No, se pasa con un mes y 3 meses no le da. No, claro, exactamente, ok. Entonces era relacionado en realidad de su centro de salud, pero al área que están asignados. De acuerdo. Una Muchísimas gracias. Profe. Dígame. Como una planificación estratégica es tan extensa, ¿se podría hacer en grupo? O sea, que un grupo se ponga de acuerdo, cada año un ejemplo haga su planificación de su área y se haga en conjunto. ¿Se puede unir todas? Si son de la misma área, la pueden hacer juntas. Ok, perfecto. Y lo que hacen es que la van a subir individual. Ok, perfecto, gracias. Esa era mi duda, gracias. Tranquila. ¿Otra duda, inquietudes? Bueno, nada, hasta mañana. Digo hasta mañana, no, perdón. Hasta el jueves, Dios mediante. Es que mañana tengo otra videollamada. Hasta el jueves, Dios mediante. Feliz resto de la noche. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, igual. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, equipo. Buenas noches. Feliz noche. Doctor Leandro. Hola, María. ¿Usted está por ahí todavía? Sí. Yo no tengo su número, pero diga brevemente cómo se encuentra, cómo está. Puede. Y el doctor malito está malito.